Señoritas y señores del tercero de bachillerato Golfo, bienvenidas, bienvenidos a esta clase de hoy correspondiente al 24 de agosto del 2021, del 2021. Bienvenidos nuevamente, esta es su primera hora de clase de esta semana. Espero que haya pasado bien, que en su familia no haya ninguna novedad, que todo esté pasando sin inconvenientes. Bien, entrando ya en tema de clases, ustedes supongo que ya revisaron la ficha de trabajo que quedó subida desde el día sábado, en donde se explica, se especifica que el tema de hoy corresponde a funciones exponenciales. Si alguien revisó esta ficha y tiene algún comentario que hacer, por favor, este es el momento antes de comenzar con la explicación correspondiente. Los escucho. Profesor, tengo una pregunta. En esta ficha solamente hay que desarrollarla de forma gráfica, nada más, ¿verdad? Ajá, ya le voy a explicar, ya vamos a explicar esa partecita, sí, ya vamos a explicar. Bien, perdón, es que no estamos, déjame compartir, voy a compartir con ustedes el PowerPoint que es el donde explico el tema y las actividades que vamos a hacer para esta semana. Como ustedes ya saben, es la semana número 16, en la primera hora, y tenemos como tema principal las funciones exponenciales. De estas funciones vamos a estudiar, vamos a revisar su definición, sus elementos, sus gráficos y las modificaciones que se pueden hacer con el gráfico. Luego de esto ustedes harán un trabajo que ya voy a explicar el procedimiento de este trabajo, que básicamente es graficarlo utilizando GeoGebra. Como objetivo para esta clase tengo que vamos a definir, vamos a discutir, dice que vamos a hacer un análisis de las características de la función exponencial y el efecto que produce cada una de las bases que tengamos al momento de graficar. Otro de los objetivos de esta clase es identificar los elementos que definen una función exponencial. Estos objetivos también son muy válidos para la clase siguiente del día jueves, que tiene que ver con funciones logarítmicas. Son muy parecidas. Y por último tengo como, tengo como último objetivo, dada la gráfica de una función exponencial estándar básica, construir otras gráficas aplicando técnicas de graficación. En este caso, la técnica de graficación no la vamos a utilizar manualmente, la vamos a utilizar mediante un programa de graficación que, según tengo entendido, ustedes ya utilizaron el año pasado. Me refiero a GeoGebra. ¿Me confirman, por favor, si el año pasado o en años anteriores ya utilizaron este programa? Sí, profe. Listo. Entonces, sí, eso yo tenía entendido porque yo averigüé. Y esto es ya entonces es una continuación de lo que está de años anteriores. Bien, vamos a definir lo que es una función exponencial. Como función, cumple con todas las propiedades que tienen en general las funciones. ¿Qué la hace diferente? Pues que esta función va a tener en su regla de correspondencia, se denomina regla de correspondencia a la parte algebraica que queda a la derecha de la función. Lo que vemos aquí, f de x es el nombre de la función y lo que queda a la derecha es la regla de correspondencia. Entonces, bien, una función exponencial es aquella que en su regla de correspondencia tiene expresiones exponenciales. Ya sabemos también que las expresiones exponenciales son aquellas que tienen la variable como exponente. Eso ya lo vimos anteriormente. Ahora bien, esta X pues es la variable, y entonces esta expresión que está acá es lo que me da la característica de función exponencial. La base, que en este caso le he denominado A, tiene que estar dentro de los reales positivos y tiene que ser
diferente de 1. Ya sabemos, perdón, que tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque si la base es 1 y la elevamos a cualquier exponente, siempre voy a obtener 1 y en esto se me convertiría en una función lineal. Listo. Sigamos. Lo que está ahí a continuación, lo que se están viendo son las funciones exponenciales, son ejemplos de las funciones exponenciales que vamos a trabajar. Como ustedes ven, hay números enteros, hay números fraccionarios, hay exponentes X positivos y hay exponentes X negativos. Aquí ustedes ven eso. Todas estas formas son funciones exponenciales y vamos a tratar de analizar cada uno de estos casos. Bien, vamos a graficar las siguientes funciones. Si ustedes recuerdan, en noveno, si yo no estoy equivocado, en noveno ya le enseñaron a usted cómo graficar una función de manera elemental. Para ello, lo que se hace es se construye una tabla de valores. Voy a graficar la función f de x igual 3 elevado a la x. Y para ello, pues, entonces voy a construir una tabla de valores. Una tabla donde consta la x y consta la y. Como voy a graficar, pues debe estar la x y la y, que son los ejes coordenados. Aquí tengo f de x, que ustedes saben que f de x es lo mismo que y. Aquí es donde va a estar la función, en el eje de las y. Bien, también sabemos que para graficar mediante este método, lo que tengo que hacer es darle valores a la variable independiente, en este caso la x. Como ustedes ven, ya le di los valores que yo quise darle. De preferencia darle unos valores positivos, unos negativos y el 0, siempre y cuando pues estos valores estén dentro del rango del dominio de la función. Bien, si yo al número 3 le coloco como exponente el número 0, ¿qué es lo que voy a obtener? 3 a la 0 es 1, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado 9, 3 a la menos 1, invierto la fracción, me queda 1/3, y 3 a la menos 2 invierto el 3 al cuadrado, es decir, me queda 1/9. Estos pares ordenados, aquí he obtenido pares ordenados, el 0,1, el 1,3, etcétera, etcétera. Todo esto son pares ordenados. Estos pares ordenados los puedo ir, o los ubico, perdón, en el plano cartesiano, de tal manera que voy a ir determinando puntos. ¿Dónde está el 3, 9? El 3, 9 tendría que quedar por acá. Acá está. Ah, no, este es el 2, 9, ya, perdón, sí, el 2, 9, correcto. Y por acá voy a ir obteniendo también puntos y así sucesivamente. He utilizado simplemente 5 valores y he determinado 5 pares ordenados que representan a estos puntos que están acá. Como ya es de conocimiento que cuando graficamos funciones en este método obtenemos puntos que no están en la misma recta, no son colineales, entonces estos puntos deben ser unidos con una curva. Esto es lo que hago en este momento. Mira que estoy recordando conceptos básicos que aprendidos en noveno. Entonces, ahí tengo la función exponencial 3 elevado a la x. Quiero que observen bien la forma que tiene este gráfico, porque de manera general, las funciones exponenciales tienen como gráfico, digamos, tienen esta forma para los gráficos. También quiero que analicemos el dominio, y como ustedes saben, el dominio de una función se lo mira en el eje de las x. Observen que viene desde el menos infinito
si pudiéramos prolongarlo por acá, pues vamos a darnos cuenta que no vamos a llegar nunca al fin porque está desde el menos infinito. Y esta curva, como ven, progresivamente se va abriendo hacia la derecha. No es vertical hacia arriba. Poco a poco se va abriendo hacia la derecha. De tal manera que si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver este gráfico, qué sé yo, por el número 10, pues lo vamos a ver que está abierto hacia ese lugar. Y por ahí, si nos vamos hasta el infinito, pues nos vamos a dar cuenta que el dominio de esta función es desde el infinito negativo hasta, o sea, del menos infinito hasta el más infinito, es decir, el conjunto de los números reales. El rango, a su vez, el rango lo vemos en el eje de las Y, en el eje de las Y. Como vemos, no pasa del eje de las X hacia abajo, no está hacia abajo, es decir, el eje de las X funciona como una asíntota. Ya ustedes también deben manejar el término, deben haber visto cuando trabajaron con funciones racionales, las asíntotas que tienen una función racional. ¿Y qué es una asíntota? Ya deben saber eso. Pues bueno, recuerdo así rápidamente que una asíntota es una recta donde el gráfico de la función se acerca todo lo que yo quiera, pero que jamás llega a tocarla, ¿no? En este caso, aunque nosotros veamos que el gráfico está sobre el eje de las X, es simplemente una ilusión óptica porque el eje de las X funciona como una asíntota, es decir, esta curva que está en rojo jamás va a tocar el eje de las X, es una asíntota. Entonces, si no toca el eje de las X y está todo el gráfico hacia arriba, en la parte positiva de las Y, su rango es el intervalo que va desde el 0, en las Y, desde el 0, que no se incluye porque no toca el eje de las X, hacia el infinito positivo en las Y. Quiero que quede claro esta situación, que quede claro estos elementos que estoy mencionando. También es importante observar, tener en cuenta el punto que está aquí, el 0,1, es decir, este de acá. Este es un punto muy importante cuando hagamos la graficación de las funciones exponenciales. Más adelante vamos a darnos cuenta por qué es importante este punto. Si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor, alguien que tenga alguna pregunta me la hace. Bueno, sigamos. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿todas las funciones exponenciales tienen como dominio del menos infinito a más infinito o no? El dominio sí. El dominio El sí. rango varía según el ejercicio. Bueno, vamos a ver también, depende las modificaciones que le hagamos. En la función básica, digamos, sí. Porque dependiendo de las modificaciones que hagamos, pues este gráfico se va a mover hacia arriba o hacia abajo, va a tener reflexiones, va a tener, sí, reflexiones respecto a las X, a las Y. Depende, ya vamos a ver todo ese tipo de cosas. Pero la función básica sí tiene como dominio el eje de los números reales. Bien, acá tengo pues otra función que vamos a graficar de la misma manera y quiero que esta función de aquí en especial le pongan mucho, pero mucha atención. ¿Por qué razón? Porque el 2 a la X es la función que les pido que grafiquen en la ficha de trabajo. A esta 2 a la X le estamos haciendo en la ficha de trabajo algunas modificaciones y esas modificaciones son las que quiero que se queden claras. Entonces, vamos a entender mejor cómo funciona o cómo es la función exponencial cuando la base es 2. Vamos a graficar la función 2 elevado a la X y para ello pues recurrimos a la tabla de valores, tal como lo hicimos anteriormente. Ahí están los números positivos, los negativos, está incluido el 0. Y asimismo vamos a ver qué ocurre si yo al número 2 le coloco como exponente el 0. Obviamente va a ser 2 a la 0 es 1, todo número
elevado a la 0 es 1, excepto el 0 a la 0. Bien, el 2 a la 1 es 2, el 2 al cuadrado es 4, el 2 al cubo es 8, y así mismo tenemos cuando tenemos potencias negativas, como hicimos en el caso anterior que teníamos fracciones. Observen esto también, que cuando tenemos esta base como la anterior, que es una base entera, observen cuáles son los valores. Si tengo positivo, aquí tengo enteros. Cuando tengo negativos, acá tengo fracciones. Ubico en el plano cartesiano, ubico un plano cartesiano y voy colocando estos puntos. El 0,1 ya saben dónde está, el 1,2, el 2,4, el 3,8, etcétera, etcétera. Y por acá me voy con el 1,1 medio, menos 1 un medio, y menos 2 menos... pero un cuarto no es menos, ¿ya? Ahí está ahí están los puntos ubicados. De la misma manera, utilizo una curva para unir estos puntos y me doy cuenta que tiene la misma forma de la función anterior, aunque la base es diferente. La forma no ha cambiado. Posiblemente esta parte de la gráfica se cierre un poco hacia el lado de las Y, al eje de las Y, o se abra un poco al eje de las Y. Es lo que va a ocurrir, no va a ocurrir más. Aquí también veo que, aunque aparentemente el gráfico está sobre el eje de las X, ya sabemos que no lo toca porque el eje de las X es una asíntota de esta función. También tenemos como punto importante el 1,0, lo volvemos a tener ahí y quiero que se le pongan mucha atención, no le pierdan de vista a este punto. Y ya vamos a ver, ya todavía no lo vamos a ver porque todavía no estamos haciendo ninguna transformación. Ahora, vemos que el dominio, pues el gráfico es básicamente el mismo, entonces el dominio es el mismo, el rango es el mismo. ¿Sí? No hay mucho que adicionar a esto. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tengo como base un medio, en este caso, una fracción. Recurrimos al mismo método, formamos una tabla y vamos a ir a dar valores un poquito más rápido. Y aquí observamos algo. El 0,1 se mantiene. Cuando le doy valores positivos a la X, obtengo fracciones en Y. Cuando le doy valores negativos, obtengo números enteros. De igual forma, los voy a ir ubicando acá. Los voy a ir ubicando. Y para luego unirlos con una recta. A ver, el menos 1, 2, ya está. El menos 2, 4. Por acá. Etcétera. Ya tengo los 5 puntos. Y los voy a unir pues con la curva. Bueno, ahí también tengo un menos 3. Ya. Ustedes observan ahora que el gráfico sigue siendo el mismo. Solo que esta vez no está pues en la posición que lo vimos, es decir, que viene desde el menos infinito por las X y va por acá arriba, sino que ahora viene del menos infinito desde arriba y viene para acá. Es decir, aquí es una función decreciente. En los casos anteriores habíamos visto que era una función creciente. Observen el cursor por donde lo paso y viene por el 0,1. Este es el gráfico cuando la base es 2. Cuando la base es un medio también pasa por el 0,1. Es como si el gráfico anterior, al que vimos el de la función 2 a la X, hubiera hecho un giro respecto a este eje de las Y. Como que ha tenido un giro, como que ha dado la vuelta, como que ese ha sido su eje de giro. ¿Ya? Este es el efecto que se produce cuando la base cambia. Cuando la base no es un número entero, sino que es una fracción
esta fracción es una fracción propia. Una fracción propia. Fracción propia es donde el numerador es menor que el denominador. Vemos también que su dominio viene siendo, pues esto se va a ir abriendo sucesivamente hacia la izquierda y pues lo vamos a encontrar desde el menos infinito hasta el más infinito. De igual manera, aunque aquí parezca que esté tocando el eje de la X, no lo hace. El eje de la X sigue siendo una asíntota y su rango es desde el 0 hasta el infinito positivo, hasta el más infinito, sin incluir estos extremos. Acá tengo otro ejemplo, lo voy a pasar un poquito más rápido porque voy a observar lo mismo. Observen que el gráfico, como estos valores cambiaron un poco, este gráfico no viene muy pegado al eje de las Y, sino que se ha abierto un poco. Es lo que le decía, el gráfico no va a variar mucho, se va a acercar un poco hacia las X o hacia las Y, perdón, hacia las Y, se va a acercar o se va a alejar un poco, pero siguen siendo las mismas características que tiene. Y aquí tengo una función donde tengo una base un poco grande como el número 10, pero tengo un exponente negativo. Así me lo paso rápidamente y observemos lo que me genera esta función. De igual manera, sigue teniendo las mismas características. El punto que está acá es el punto 0,1. Sigue teniendo la misma forma, solo que esta vez está un poco más pegado al eje de las Y. Nada más, las X siguen siendo las asíntotas. Viene desde el menos infinito hasta el más infinito, es decir, el dominio es el conjunto de los números reales, el rango va desde el 0 hasta el infinito, hasta el más infinito, sin incluir los extremos. Bien. Todo lo que acabo de repetirles son características de que tiene esta función. Es creciente cuando la base es positiva, cuando es entero más bien, cuando es entero la función es creciente, es decir, va de abajo hacia arriba su gráfico. Su gráfica tiene como asíntota el eje de las X, ya lo repetí algunas veces. El dominio es el conjunto de los números reales y el rango va desde el 0 hasta el más infinito, donde no se incluyen estos extremos, por eso está trabajado con un paréntesis. ¿Qué ocurre si la base está entre 0 y 1, es decir, una fracción? Sigue teniendo las mismas características, excepto que la función no es creciente, sino que es una función decreciente. Todo esto ya lo vimos, ya lo analizamos. Hasta ahí, lo que corresponde al análisis de la función exponencial. ¿Alguna pregunta? Si tienen algo que hacer, o si no, paso al trabajo, a explicar el trabajo que tienen que hacer en la ficha de correspondiente a hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ya. Sigamos entonces voy a pasar aquí a, ¿dónde está? Aquí está la ficha de trabajo. ¿Cuál es esta? Esta debe Profe, ser. una pregunta. Entonces, con los ejercicios que usted dio, en todas, así, absolutamente todas las funciones exponenciales, el rango va a ser del 0 al más infinito. En los El gráficos rango. que vimos, sí. Ajá. En los gráficos que vimos, sí. Todavía faltan tipo ejemplos. Claro, faltan unos ejemplos. Esta no es, déjame, voy a dejar de compartir. Sí, faltan, lo que pasa, como le dije, depende de las modificaciones que se le hagan. Esta ficha de otra vez. Bien, aquí tengo la ficha de trabajo donde usted va a resolver o va a graficar estos 4 ejercicios. La intención mía no es que usted lo haga de una manera, como diríamos, a ver, analítica, de una manera manual. Quiero que utilice el programa GeoGebra. Pero, ¿qué es lo que vamos a ganar con esto? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que quiero que se entienda, que se sepa, que se aprenda de esta graficación? Lo que quiero que vean es qué efecto causa a la gráfica de y igual 2 a la x cada vez que a esta función le agregamos cantidades. Como ven aquí, yo tengo el y elevado a la 2, perdón, y igual 2 elevado a la x. Esa es la función base. Acá también, y elevado a la
y igual 2, pero este 2 está como denominador, elevado a la x, también tiene otras modificaciones. Solamente aquí tengo el y igual, e elevado a la x, pero el e a la x también es un número, el e es un número. Y acá también tengo el y igual 2 elevado a la x con ciertas modificaciones. Lo que quiero que se entienda que es lo que produce cuando a la función toda o al exponente lo modificamos agregándole cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si pueden, anoten por ahí en un papelito rápidamente esta función porque voy a explicar qué es lo que hay que hacer con GeoGebra de esto. Tengan a la mano este ejercicio que está acá. Me voy a GeoGebra. Tengo por aquí GeoGebra, ¿dónde está? Ah, ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, rapidito voy a explicar esto. Bien, aquí tengo. ¿Qué es lo que van a hacer? La función es y igual 2 elevado a la 1 menos x. Si usted va a escribir acá, como ya sabe esto, ya no explico cómo es lo que hay que hacer. Y igual 2 elevado a la x. ¿Ya? 2 elevado a la x. Eso le genera este gráfico. Este es el gráfico básico. Este gráfico básico va a estar en los 4 ejercicios que usted haga. Ahora, en el mismo plano, van a agregarle la modificación que dice, entonces van a hacer otra vez, y igual 2 elevado a la menos x. Para ir dándole forma a la función final que es la que teníamos y igual 2 elevado a la 1 menos x. Entonces, ¿qué vemos? Como le he colocado un signo menos a la x, al exponente, modifiqué el exponente, ahí me doy cuenta qué efecto produce ese signo. Una reflexión por este punto. Por eso le digo el punto importantísimo. La reflexión, un giro que hizo a partir de este punto que se utilizó como si fuera un eje de giro, un eje de giro, ¿no? Ahora bien, como la función mía es y igual 2 elevado a la 1 menos x, entonces lo vuelvo y escribo y igual 2 elevado a la, ¿cuánto es? 1 menos x, 1 menos x, 1 menos x, ¿ya? Le doy un enter y aquí tengo la función que está con color azul. Lo que está en azul es la función final que quería que se grafique. ¿Cómo se lo hizo? A ver, Ariana Guillén, dígame. Profesor, una pregunta. También le ponemos lo que es tabla de valores para que salgan los puntitos en la gráfica. No necesito la tabla de valores. O sea, tiene que hacer exactamente lo que estoy haciendo yo. Nada más. Lo que estoy haciendo yo, nada más. Anotar aquí las funciones, pero paso a paso para que vayan viendo qué modificaciones se producen. Lo que me interesa es esto, que vean el movimiento del gráfico original, que es este. Este es el gráfico original. Este gráfico original, pues yo le puse el menos. Como le puse el menos, lo que hizo fue una reflexión con respecto al eje de la Y. Luego, sigo modificando el exponente. Como el exponente le coloqué un número 1, entonces lo que hizo fue moverse un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Doménica, te escucho. Buenas tardes, profe. Sí. ¿Esta tarea la hacemos a mano así o le tomamos captura y se la mandamos? No, a ver, sí, buena la pregunta, muy buena la pregunta. Lo que usted está haciendo, lo que usted está viendo acá es lo que usted tiene que hacer en GeoGebra, ¿no? Ahora, si usted desea, lo hace en GeoGebra y luego lo pasa a mano. Pero no, ¿para qué hacer doble trabajo? O sea, aquí lo tengo. Simplemente usted hace una captura de pantalla y lo recorta y lo pega en una hoja de Word, o se viene por el lado de acá
el lado de acá donde están estas tres rayitas, y lo exporta como imagen. Lo exporta como imagen, o lo descarga como una imagen PNG. Y lo pega pues en un archivo de Word y lo sube como devolución de su trabajo. Eso es lo que puede hacer. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Ahora bien, estos tres gráficos deben quedar en, digamos, este es el ejercicio número 1 ya resuelto. Esto es lo que tienen que hacer. De la misma forma el ejercicio número 2, el número 3 y el Profe. número 4. ¿Sí? Entonces en el ejercicio 2 ponemos y igual a 1/2 elevado a la x. Así, paso por paso. No, siempre comencemos con, sí, bueno, también podríamos comenzar, ya para hacerlo más corto, sí, y igual 1/2 elevado a la x. Déjame dejar de compartir esto para buscar sí tengo tiempo todavía. A ver, ¿dónde está la ficha de trabajo? Creo que es esta. Sí, aquí, para el literal B, y igual 1/2 elevado a la x, primer gráfico. Luego, y igual 1/2 elevado a la x más 3. Eso le genera otro gráfico. Lo que yo no quiero que simplemente hagan el gráfico, sino que se vayan dando cuenta cuál es la modificación que genera cada una de estas cantidades cuando se le suman al exponente o se le suma a la función toda. Tercer paso vendría a ser y igual 1/2 elevado a la x más 3 y todo esto menos 2. ¿Sí? Para el literal C, perdón, y igual valor absoluto, aquí entonces le pone van a hacer de la siguiente manera. A ver, copien de una vez, le voy a decir cómo van a hacer en el literal C. Y igual E elevada a la X. Ese viene a ser el primer gráfico. E elevada a la X. Segundo gráfico. Y igual E elevado a la X menos 1. Van dos gráficos. Luego, Y igual E elevada a la X menos 1 y todo esto menos 1. Vienen a ser el tercer gráfico. Y por último, Y igual valor absoluto de todo lo que está aquí adentro. Viene a ser el cuarto gráfico. Para literal se hacen 4 gráficos. Los 4 gráficos deben estar en el mismo plano. Y para el literal D, pues ya saben cómo hacer, ¿no? Y igual 2 a la X. Luego, Y igual 2 a la menos X. Luego, 2 elevado a la 1 menos X. Y luego, Y igual 2 elevado a la valor absoluto de 1 menos X. Y esos gráficos que queden en un solo plano, es decir, ustedes me van a presentar 4 planos. Un plano, 2 planos, 3 planos y 4 planos. Y eso cada sería plano todo va a el estar- deber. Ese viene a ser todo el deber. Sí. Obviamente debe estar su nombre, el curso paralelo y etcétera, etcétera. Para la ficha de el día viernes, que ya también está subida, que trabajamos con funciones logarítmicas, el trabajo va a ser exactamente el mismo. Graficamos logaritmo en base, o sea, un logaritmo de X y le vamos haciendo las modificaciones. ¿Ya? Y haremos algún tipo de pregunta, algún tipo de cuestionamiento, pues yo le preguntaré, bueno, a ver qué pasó si al 2 a la X le sumo algo al exponente, le sumo 3 al exponente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a la función toda le resto 1, le resto 2? Entonces, ese tipo de cosas que tiene que irse dando cuenta, qué es lo que sucede. Bien, preguntas. No, profe. Listo. Profe, entonces, no, tipo, la hacemos en GeoGebra y no tenemos que hacer en tabla así de... No, de base. nada de eso, nada de eso. Las tablitas están bien para séptimo de básica, sexto de básica, octavo, noveno, pero ya en tercero de bachillerato ya no. Pues ya pasamos esa etapa, ya estamos un paso más adelante. Ya utilicemos el programa y lo que necesitamos es entender qué es lo que sucede cuando se hacen cuando se le agrega este tipo de
de cosas, de cantidades a la función básica. A la función básica. Van a encontrar ustedes ahí, cuando hay valor absoluto, yo creo que van a ver un poquito el cambio de la función. Y ahí vamos a analizar luego, en la próxima clase, qué diferencia encontramos con el valor absoluto. ¿Listo? Profe, y una pregunta con respecto a las calificaciones, ¿no sabes si las puedes subir en Classroom, tipo un archivo con las calificaciones, o ya esperamos en la libreta? Yo voy a, no creo que vaya a hacer eso, no creo que vaya a hacer eso. Esperen en Educalink nomás. ¿Sí? Oye, listo. Listo, si me está terminando el tiempo, jóvenes, no me vuelvo a conectar, trabajen, hagan lo que les acabo de decir y devuelvan hoy mismo el trabajo. Nos vemos el día jueves. Cuídense profe. mucho. Chao, Cuídense, profe. cuídense. Igualmente, profe. Chao, chao. Cuídense. Chao, profesor. Nos vemos, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.